Hola, muy buenos días. Axel Sánchez del Financiero, acá al fondo. Bueno, yo sí quisiera empezar preguntándole al doctor Solís, ¿cuántos amparos quedan todavía vigentes y cuántos fueron suspendidos el año pasado? Justamente encontré información de que fueron suspendidos cuatro jueces de Baja California, un magistrado de circuito y un juez federal. Entonces, no sé si tengan más datos sobre quiénes son estas personas y si todavía hay algún proceso sobre otros jueces. Bueno, y para el presidente de la AMPAC quería preguntarle, bueno, habló sobre la importación de 20,000 unidades el año pasado, entonces quería ver cuánto aumentó respecto a 2013, si tiene la variación, porque bueno, usted dijo hace un año que el aumento de 2013 fue de 70% y que por 9 unidades usadas que se importaban se vendía una nueva. No sé si siga la misma variación, si siga siendo muy trágico el mercado interno de tractocamiones en México. Gracias. No tengo la cifra exacta, te voy a dar una cifra aproximada. Son alrededor de 15 amparos los que se han resuelto, eh, desechando, por supuesto, con base en la tesis jurisprudencial. Son poco más de 40 los que siguen todavía vivos, de acuerdo a las cifras que tenemos. La cifra exacta seguramente la puedes conseguir con la propia autoridad. Eh, Algunos empresarios de frontera nos han visitado expresando su preocupación porque este decreto que mencionaba yo vencía el 31 de diciembre del 2014. No es nuestra labor, no está, por supuesto, en la cancha de esta industria y, por supuesto, rechazamos, sin duda, eh, la importación de autos usados como se venía dando. Me parece que los argumentos se han puesto sobre la mesa. El mercado interno tiene un potencial de generar por lo menos 250 a 300 mil empleos adicionales si el mercado estuviera donde debería de estar, y hoy está muy por debajo de un potencial probablemente cercano a 1.900.000 unidades. Me parece que eh, no podemos nosotros sino apoyar las acciones del gobierno y hacer lo necesario para mandar un claro mensaje de reprobación. La impunidad con la que se venían importando estos vehículos, el hecho de que se concentrara en dos jueces federales y que, como tú dices, uno de ellos ya suspendido, otro está siendo investigado, y el suspendido junto con, por cierto, magistrados, lo cual fue público. Es claro que nosotros no podemos hoy sino salir a dar un claro posicionamiento de nuestro sector respecto a estas acciones ilegales que se han venido llevando a cabo en la frontera y que, como dije, le han hecho tanto daño al país. ¿Qué tal, Axel? No te veo hoy, pero precisamente por eso comentamos que reconocemos el esfuerzo del gobierno, pero también hay que reconocer los retos y nuestra realidad. Seguimos siendo el deshuesadero de vehículos usados más grande del mundo, solo con 1,000 unidades menos. Entonces, bajó 6%, pero seguimos también siendo, al reconocer nuestra realidad, el importador más grande del mundo de tractocamiones usados de Estados Unidos. Entonces, sí baja un 6%, pero lo que representa 1,000 vehículos pesados menos, y hay que reconocerse, pero también hay que reconocerse todos los retos que siguen por delante e insistir en no bajar la guardia, en ordenar la importación de vehículos pesados que entran de Estados Unidos. Miguel, nada más para aclarar, ya me dieron el dato, parece que este sí es exacto, son 51 los amparos, las suspensiones provisionales, y son 29 a favor de la autoridad. Ese es el dato que ya me están dando como exacto. 51 y 29 son los que ya
se resolvió a favor de la autoridad. Buenos días, mi nombre es Elia Chema de la revista Alianza Automotriz y Alianza Flotillera. Bueno, felicidades por este pequeño logro que se está haciendo, pero ahorita que hablaban diciendo que es una impunidad de la importación, de lo que se está dando, pero yo creo que esto es un fenómeno por la necesidad de un mercado. Como asociaciones, ¿qué se está haciendo pidiéndole al gobierno en cuestión de impuestos? Si bien es cierto que la gente está prefiriendo importar vehículos usados en malas condiciones, es por la capacidad económica que tienen. Entonces, aquí habría que también es un tema de financiamiento, de impuestos, de intereses anuales. ¿Qué es lo que están haciendo como asociaciones para que estas personas no importen? Si no hubiera un mercado, la verdad es que tampoco habría estas importaciones. Claro que lo hay. El que ya haya tantos autos de muchos años es porque la gente no puede hacerse de un auto nuevo o de un auto seminuevo. Entonces, ahí como asociaciones, ¿qué están haciendo con el gobierno federal? Bueno, primero te aclaro, y pensé que lo había hecho en mi intervención, lo hago porque es importantísimo, lo leo una y otra vez equivocadamente, y con tu pregunta creo que vale la pena la aclaración de nuevo. El que importa un auto usado no es el cliente de un auto nuevo. Por favor, quítenselo de la mente. Y entonces, porque si no, corremos el riesgo de decir, bueno, ¿y qué hacemos para llegarle a ese mercado que hoy importa un auto usado y que queremos venderle un auto nuevo? No. El que importa un auto usado deja de comprar un auto usado nacional. O sea, el tema es usado versus usado. Entonces, ahorita respondo a tu pregunta, pero no con el ánimo de ver cómo le llegamos a ese mercado. El que importa un auto usado de 14 años de edad, 12 años de edad o 10 años de edad, deja de comprar un auto usado nacional aproximadamente de esa edad. La razón por la que existe este mercado es que en Estados Unidos esos vehículos se venden como de desecho. Es más, el principal proveedor de estos vehículos no es un privado. El principal proveedor de estos vehículos es una subasta. Una subasta donde se venden 1,000, 2,000 o 5,000 vehículos de un solo jalón. Se venden los vehículos en subastas y estos vehículos que se venden, si la mitad les salen buenos, ya la hicieron. Entonces, esos vehículos que se venden aproximadamente en 150, 200 dólares probablemente, no lo sé, pero son vehículos que, por supuesto, no cumplen con ninguna de las medidas que están establecidas en el decreto, pero al fin y al cabo traen un amparo. Entonces, no es cómo le vamos a hacer nosotros a través de impuestos o qué medidas va a tomar la industria para poder llegarle a ese mercado. Es, por supuesto, tenemos un mercado deteriorado y como tú bien lo dijiste, además del tema de importación de autos usados, que lo que genera es una sobreoferta en el parque vehicular, que a lo largo de la cadena se afecta hasta los autos nuevos, porque el que tiene un vehículo de 10 años de edad, cuando deja de comprar ese vehículo porque compra uno importado, el que tiene un vehículo de 10 años de edad, ¿a quién se lo vende? Y es el que compraba uno de 6 años de edad, y el que tiene uno de 6 años de edad al de 2, y el de 2 es mi cliente. Es decir, hay una cadena de renovación vehicular que se afecta. Mi cliente principal sigue siendo el dueño de un vehículo de 4 años promedio de edad. El cliente principal de un vehículo nuevo sigue siendo un dueño de un vehículo de 4 años que vende su vehículo de 4, de 5, de 3 para hacerse de uno nuevo. El problema está que él le vende el vehículo a alguien que está deshaciéndose de uno de 8 para vender su vehículo de 4. Entonces, es un problema en la cadena de renovación vehicular. Ahora, punto y aparte, ¿hay otros temas que afectan a la venta de vehículos nuevos? Por supuesto que sí, pero no porque queramos llegarle a ese cliente. Sí, el tema de financiamiento yo pondría sin duda como el segundo lugar. Hay un tema en el asunto del financiamiento. Vendemos 61% de vehículos a crédito cuando deberíamos de vender 75, 80% de vehículos a crédito. Pero además, los sujetos a crédito son un número muy bajo porque el 65% de la población económicamente activa no está bancarizada. Tenemos un problema brutal de informalidad a la que todavía no hemos logrado llegarle
para ofrecerle un vehículo a crédito. Entonces es un problema de la base y es un problema de penetración. Y ambas tenemos que, por supuesto, trabajar junto con la autoridad para lograr ampliar nuestra profundización en el financiamiento. Hay estudios que hoy se están realizando donde los primeros datos que arroja es que sí tenemos un problema grave, incluso comparado con países como Brasil. Claro que hay temas a los que tenemos que entrarle, pero hoy por hoy el factor número uno que afecta a la venta de vehículos nuevos es la importación de autos usados. Para vehículos usados, en el caso de camiones, Miguel, ¿la chatarrización sigue igual? Bueno, primero te comento sobre la primera pregunta que hacías, sobre el esquema del financiamiento y sobre el esquema de qué estamos haciendo como cámaras y organizaciones. Sucede lo mismo que comentaba Eduardo en el tema de vehículos pesados. El gran reto es la cadena del que vende el seminuevo y compra uno nuevo, y la cadena que esto evitaría la importación de los usados de Estados Unidos. En el tema de la importación de vehículos usados es un ciclo perverso, es decir, el que importa un vehículo usado con una edad promedio de 16 años, pues quiere decir que está importando un vehículo entre 6 y 26 años de antigüedad, y un vehículo pesado con estas características, por lo general, pues es un ciclo perverso que lo empuja hacia la irregularidad, hacia el tema de la inseguridad, tema de diésel robado y otras características. ¿Qué estamos haciendo como industria? Nosotros formamos la alianza, o bueno, el gran reto es, en este caso, que el pequeño y microempresario o el hombre camión sea sujeto de crédito. Y como industria, pero con nuestras contrapartes de la industria del autotransporte, es decir, Canacar, Conatram y ANTP, formamos la Alianza por la Profesionalización del Autotransporte Federal, donde vamos a empezar un esquema aquí en el Distrito Federal, donde les vamos a dar un equipo de cómputo, les vamos a dar 40 horas de capacitación. El equipo de cómputo es un software para la administración del negocio, no tiene nada que ver con la operación o el chofer, digamos, en el sentido de manejar el vehículo, sino es capacitarlos para que empujarlos a la formalidad, pero dándole las herramientas, computadora, el software te va a dar facturación electrónica, 20 horas de consultoría, y al final vas a tener una certificación que te va a poder abrir las puertas entre los usuarios del transporte de carga, que en este caso sería la NTP, y en nuestras mismas financieras de marca, poder darles incentivos o ciertas características adicionales para que puedan tener mejor acceso a financiamiento. Sobre el tema de chatarrización, hemos insistido ante la autoridad. El gobierno federal ha sido muy receptivo de todos los planteamientos que le hemos hecho en tener un esquema más atractivo, más transparente y más ágil. Atractivo en tener un estímulo de al menos 250,000 pesos para vehículos pesados, tanto tractocamiones como autobuses foráneos. Más transparente, que el estímulo le llegue verdaderamente al que más lo necesita, que es el hombre camión. Y curiosamente va ligado el tema de hacerlo más, digamos, sujeto de crédito, y más ágil, que en un par de días pueda destruir su unidad y recuperarla, y no pasen semanas o meses. Sabemos que está trabajando el gobierno federal, la Secretaría de Economía, Comunicaciones y Transportes, Medio Ambiente y Hacienda, y esperamos que en prácticamente días o semanas pues ya se anuncie el nuevo esquema. Muchas gracias, Elia. Yo quisiera hacerte algunos comentarios en relación a lo que se comentaba y reforzar algunos de los puntos que ya se dijeron. Creo que cuando analizamos el tema de las unidades importadas, hay que verlo en un periodo más largo de tiempo. Desde que salieron los decretos por ahí del 2005, se han introducido al país alrededor de 7.5 millones de automóviles que se tienen registrados, que han pasado por la frontera. En ese mismo periodo se han vendido nuevos
a través de las distribuidoras 9.2 millones. Eso significa que más o menos el 84% de las ventas lo representan vehículos que, como bien se comentó, son vehículos que vienen de desechos, de subastas por parte de las aseguradoras y que además en condiciones de precio mucho más barato porque son desechos, y entonces eso pues hace que el negocio para estas gentes resulte ser muy interesante porque llegan a tener márgenes muy significativos. Otro tema que afecta de manera muy importante es que esos automóviles que han entrado en su mayoría son automóviles de 6 y 8 cilindros, que si además vienen mal, la contaminación es enorme. Porque si ya tomamos en consideración los costos de los automóviles nuevos con respecto, y los usados también, de lo que sucede en México y en Estados Unidos, en los mercados formales, las diferencias de precios prácticamente ya no existen. Existen diferencias de precios en este tipo de automóviles que están entrando de una manera que no es correcta. Y que eso implica un diferencial enorme, porque hemos visto casos de coches que se compran en $300, $400 y que a pie de carretera se venden en $4,000 o en $5,000. Entonces, el margen es muy importante para estas personas y parte de eso está vinculado a una red de corrupción muy, muy importante también. Solamente para darte un poco algún número, para que se vea que los argumentos que se están señalando, que si por los precios estimados, o que porque si el decreto que venció en el 2014, o porque si, como ya vieron que les funcionaron en algunos casos los temas de los maestros, entonces lo que es muy importante es que todas esas manifestaciones que se están haciendo no van a llevar a nada. Hay que llegar con argumentos y con datos duros y sólidos, y ahí también sabemos de las reuniones que han tenido estos líderes y estas gentes de la frontera con el subsecretario de Ingresos, con la gente del SAT y con otros, que creo que, como decía yo hace un momento, creo que todas las voces de los mexicanos deben de ser escuchadas, pero yo creo que también hay que tener los elementos para hacerlo claramente. Es también muy importante señalar que ninguno de esos automóviles, y por eso esa sobreoferta y esos diferenciales que ya explicaba Eduardo, pues se vuelve difícil. No es que el que no compre el coche va a comprar un coche nuevo, sino que se rompe la cadena de todo esto, y si a eso le sumamos que de ninguna manera esos automóviles cumplen con las normas de comercialización que tiene AMDA en todos sus procesos y en todas las regulaciones que nos afectan. Solamente para darles un caso, el año pasado hicimos la publicación de un compendio jurídico automotor para saber cuáles son todas las normas que debe de tener una agencia distribuidora para poder vender un automóvil nuevo y un seminuevo en las mismas instalaciones. Y el compendio, que lo puede uno bajar de la tienda del iBook, tiene más de 550 cuartillas y solamente son las regulaciones federales. En el caso de los estados, pues súmenle todas las adicionales que esto tiene que tener. Entonces, brevemente ahí es importante destacar que también en ese argumento, de los 450,000 automóviles más o menos que entraron en el 2014 y que representan todavía una cifra elevada, porque es el 40% de las ventas que se tuvieron el año pasado. Claro, en el agregado desde el 2005 hasta ahorita, en 10 años, es el 84%. Por eso decíamos que la reducción que se tuvo el año pasado del 30% es muy buena, y sobre todo la de diciembre, que fue de 70%. Pero creo que es importante añadir a eso dos temas que son relevantes. Sí, el tema de financiamiento es otro de los grandes pendientes que tenemos. Hoy en el financiamiento, México necesitaría financiar mucho más de lo que hace. El financiamiento ha venido creciendo de manera importante, fundamentalmente
por las financieras de las marcas. Ya hoy 2 de cada 3 vehículos que se financian lo hacen las marcas a través de promociones e incentivos, y estas han venido ganando participación. Aquí también es importante que la banca comercial y la banca de desarrollo tengan una participación pues más activa. Y otro tema que también es un tema más técnico y de mayor análisis, y también hay que hacerlo durante un periodo de más tiempo, es que también el argumento de que los automóviles o el incremento en el precio de los automóviles es mucho más alto que el de la inflación es totalmente falso. Solamente poniéndoles el año del 2014, la inflación, o sea, el índice de precios al consumidor creció 4.15% y la inflación o el crecimiento de precios de los coches fue solamente el 0.8%. Entonces, también el argumento ese que dicen que la brecha va creciendo y que los coches se vuelven mucho más caros que lo que está creciendo el nivel de la inflación, tampoco es cierto. Entonces, todos esos análisis los tenemos muy bien hechos y hay que verlos durante un periodo de tiempo mucho más largo. Gracias. Yo quiero dar un alcance, y ahorita le preguntaba aquí a Memo Rosales, para no dar un dato inexacto. Yo creo que es muy importante cuando hablamos de aplicación de la ley. Hablamos de aplicación de la ley no solamente en la frontera a la hora de importarlos, sino también, como lo decía ahorita Memo Prieto, a la hora de comercializarlos. La norma de comercialización de vehículos usados, la NOM 122, es de aplicación nacional, obligatoria. No es solamente para las agencias de autos que venden seminuevos, no es solo para los miembros de ANCA, es para todos. En este sentido, la semana pasada supimos del primer caso en el que la Profeco verificó a un lotero de estos de la frontera. Yo creo que desde los medios también tenemos que urgir para que esto ocurra siempre. Primero, para aplaudir una medida como esta, tenemos que asegurar que todo el que vende un vehículo usado se compromete con el comprador. Y la NOM 122 es una norma que todos tenemos que cumplir. También los que venden autos usados en la frontera. Y la Profeco es la encargada de verificarlo. Me parece que desde donde ustedes están, pueden, por supuesto, señalar, por supuesto, reconocer, porque la Subprocuraduría de Verificación de la Profeco llevó a cabo una verificación la semana pasada. Pero me parece que esto debería ser, como a las propias comercializadoras nuestras, un día a día. La aplicación de la norma 122 de venta de vehículos usados, de comercialización de vehículos usados, es obligatoria y obligatoria para todos. Muchas gracias. Continuamos de este lado, por favor. Nombre y medio. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Mi nombre es Víctor Peña, de portalautomotriz.com y portalpolitico.tv. Quisiera preguntarles a quienes nos han hecho el favor de compartir esta información, que nos precisaran cuándo fueron esas tomas de garitas o a partir de cuándo, y que queda claro que esta convocatoria que ustedes han tenido con los medios es específicamente para dar cuenta de su respaldo total a las acciones de gobierno, pero ahí yo les preguntaría, ¿lleva implícito alguna duda de parte de ustedes por la oportunidad que surgiera alguna condición que el gobierno pudiera ceder ante estos protagonistas de los cuales ya ustedes nos han hablado? Y para concluir, efectivamente, Guillermo Prieto ha mencionado que ya estamos cerca de la década perdida en cuanto a crecimiento de nuestro mercado interno, pero si también nos pueden compartir, nos han dicho que el diagnóstico que ustedes les han presentado a las autoridades está muy alineado con lo que ellos buscan también. Eso me hace pensar que hay una gran oportunidad para nuestro mercado interno, y quizá, si hay tiempo, le pediría al doctor Javier
Eduardo Solís, que nos hiciera el favor, Eduardo Javier Solís, que nos hiciera el favor de compartir, si hay tiempo, el tema del AC-55. Aprecio mucho sus respuestas. Gracias. Si te parece, la dejamos como al final. Antes de que Miguel dé por concluida la conferencia, si quieres regresamos, nos recuerdas el tema de AC-55 para no salirnos del tema. Por supuesto que no lleva implícito ningún otro mensaje sino el de reconocer la labor que se ha llevado a cabo, lo estamos viendo en los hechos, y por supuesto el de dar un respaldo al gobierno federal para que no ceda. No lo ha hecho, no hay ninguna señal que nos indique que va a ser de otra manera, y aquí estamos la industria reunida respaldando las acciones que se han tomado para asegurar que no se ceda ante claras manifestaciones que están al margen de la ley. Por supuesto, la industria automotriz, tenemos claro las presiones a las que está sujeto el gobierno federal, escucha a todas las partes, y sí, estamos viendo nosotros en los hechos operativos, judiciales, normativos, las acciones que se están tomando desde el propio Ejecutivo y por supuesto el respaldo al Consejo de la Judicatura Federal para que continúe las investigaciones que está llevando a cabo. Creo que me hiciste dos preguntas y la segunda no la alcancé a, no sé, por el sonido, no la oí bien. El tema de la toma de las garitas ya lleva algunas semanas y se ha venido intensificando, y pensamos que no es remoto que por el tema político, por eso ese llamado a los partidos políticos a no ceder esas presiones, pues siguen en el tema de que esa puede ser la solución para resolver los problemas. Y yo creo que la solución debe de estar más orientada al diálogo, al análisis y a los efectos que todo esto tiene, porque como les decía, si casi el 90% de la importación de los vehículos en los últimos años viene vía los amparos, entonces los otros problemas son menores. O sea, tampoco podemos por esos montos pensar que haya que cerrar el comercio y las fronteras y manifestarse, porque es claramente identificable que es un grupo de gentes pues vinculadas con estas operaciones que están al margen de la ley. Y bueno, pues sí, han sido las garitas en Tijuana, en Mexicali, en Ciudad Juárez, en Matamoros, en todos lados, pensando que vía ese tipo de presión se van a resolver las cosas. Y sabemos claramente que la posición del gobierno federal ha sido de recibir, de escuchar, pero que el tema nuevamente de la impunidad, el tema de que las cosas en este país se deben de resolver aventando palos y cerrando fronteras y no dejando a los ciudadanos circular, pues no es el camino adecuado. Creo que hay margen de maniobra, hay que escucharlos, pero digo, sí también por eso el apoyo y la firmeza que ahorita debe de tener el gobierno, el presidente Peña, los partidos, a seguir en esta línea. Los datos van confirmando lo que esto empieza a dar resultados. Y digo, no es solamente por este efecto, pero si analizamos ya los datos de enero, comparados con un muy mal enero que se tuvo en el 2014 por diversos otros motivos, hubo un crecimiento del 21% en la venta de automóviles. Y la estimación que tenemos hasta estos momentos, dadas todas las expectativas de crecimiento de la economía, pues es que deberíamos de llegar este año a cerrar en alrededor de 1.200.000 unidades, siempre y cuando el tema de los importados, el financiamiento, algunos incentivos fiscales, pues sigan trabajando en ese sentido. Y por eso la relevancia de que aquí
y lo hemos comentado en otras ocasiones, el tamaño de lo que genera esta industria es enorme. O sea, de los que estamos aquí sentados, les hemos comentado que se genera alrededor del 4% del PIB, el 24% del PIB manufacturero. Sin duda, el doctor dieron unas cifras espectaculares de lo que son las divisas netas que contribuyó la industria automotriz para la balanza comercial del país. O sea, una cosa histórica. La producción también en enero fue histórica. Se generan más divisas en la producción de automóviles que el petróleo, que el turismo, que las remesas. En fin, creo que por ese lado los argumentos que se han venido dando de esta parte de los sectores que estamos aquí representados, pues creo que son muy importantes porque es una industria que hoy, ya desde hace mucho tiempo, es fundamental para el país y que estamos seguros que hacia adelante lo va a hacer cada vez más. O sea, este año, si no me equivoco, creo que acabamos siendo el 7º productor a nivel mundial, el 4º exportador, y el potencial sigue. Creo que Óscar Albín dio elementos muy interesantes de cómo comparar ese potencial del mercado interno con fábricas que se pudieran establecer en nuestro país y que seguramente se van a hacer en los próximos años, y eso otra vez en los lugares en donde se establecen tienen efectos multiplicadores muy importantes para todos, ¿no? Y la otra no sé, no alcancé a escuchar cuál era la otra. Sí, bueno, esto lo hemos venido trabajando entre todos ya desde hace pues prácticamente un poco más de 2 años. Ustedes recordarán un documento que se realizó por parte de las asociaciones que se llamaba Diálogos con la Industria Automotriz, que de alguna manera pues ha sido el mapa de navegación que hemos estado siguiendo con todas las autoridades, pues porque creemos que este tema no debemos solamente analizarlo al sector como tal, como un elemento de coyuntura, sino que debemos de tener una visión de esta industria para los siguientes 10, 15 o 20 años. Y creo que esos documentos y esos elementos son los que nos permiten pues tener trazada una ruta de hacia dónde debemos de llegar, hacia dónde está nuestro potencial y qué medidas son las que tenemos que adoptar. Gracias. Vamos por las últimas 3 preguntas, por favor. Gracias, Sara Cantera, del periódico El Universal. Una precisión sobre el número de los amparos. Nos dijo que hay 51 amparos y 29 que se han resuelto a favor de la autoridad. ¿Eso quiere decir que hay 22 amparos vigentes? ¿O nos podría decir el número de los amparos que están vigentes? Así. O sea, quedan 22. Pues sí. Sara, para mí no es más que el álgebra. 51 menos 29 son 22. Ok, y esos sí. Recuerda que no somos la autoridad, y que si el dato exacto actual en este momento es diferente, pues me gustaría que consultaras con la propia autoridad. Ok, y estos amparos son amparos en contra del decreto que concluía el 31 de diciembre de 2014, o hay varios, por ejemplo, creo que había otros amparos en contra de las reglas de carácter general en materia de comercio. Sí. O sea, ¿vienen mezclados los dos? Sí, no son amparos del que concluyó, son amparos del decreto de importación de autos usados, pero también del acuerdo y de las reglas. Ok, muy bien. Y ya, por último, si están importando vehículos usados por algún otro tipo de medio aparte de estos amparos, o sea, como el que mencionaba de los loteros. ¿No? Sí, por eso. A ver, se puede importar hoy por la vía del decreto. Hay amparos que permiten no tener que cumplir con ese decreto. Se podía importar hasta el 31 de diciembre por la vía de otro decreto para frontera que hoy no está vigente. Hay algunas importaciones, para nosotros preocupantes, digo, es un detalle más técnico, pero
Si hay un vehículo que ya se internó a México, a lo mejor de manera temporal, y ese vehículo busca su legalización, queda registrado en México como un vehículo A3. Es un detalle técnico, pero en la medida que nosotros veamos importaciones por el camino del A3, pues son vehículos que lo que hacen es buscar su legalización en México, siendo que fueron importados por otro que es la internación temporal. Por supuesto, son temas que tenemos que cuidar. Miguel quería hacer un comentario. Solo agregando un comentario, el tema de los amparos también aplica para un acuerdo ambiental de Semarnat. Para vehículos pesados no deberían de entrar vehículos con la tecnología EPA 98 y están entrando gracias a estos amparos, y deberían de estarse solo comercializándose vehículos pesados con la tecnología de EPA 04, que es la que está vigente actualmente en México, y con que tan solo esté un amparo vigente, pueden entrar los 18,000 vehículos pesados que están entrando. Por eso la importancia, y vaya la redundancia, que la Suprema Corte ha dado la razón a los acuerdos y a los decretos, y que tiene que solucionarse todos, obviamente, a favor de la legalidad. Vamos con las preguntas. ¿Qué tal? Ulises Díaz, del periódico Reforma. Para preguntarles en cuánto tiempo esperan que se agoten estos recursos de amparo, es decir, una vez que ya está sentada la jurisprudencia, ¿en cuánto tiempo más van a dejar de surtir efecto? Y también preguntarles, supongo yo que la importación de autos nunca va a parar, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad que, para no afectar la renovación del parque vehicular, el país podría soportar de tener de autos usados circulando? El tema de los amparos es muy difícil saber en qué momento se van a concluir, porque los que están vigentes, que ahorita se comentó, llevan un tema procesal, dependiendo de cuándo se presentaron, no todos son iguales, y van surtiendo distintos tiempos y distintas instancias durante el proceso. Lo que sí es claro es que deberíamos, bueno, por lo menos esperaríamos que pudiéramos concluir, ojalá, porque además no son tiempos que también dependen de nosotros, sino del sistema judicial, pero ojalá pudiéramos terminar con ellos pues, en el primer semestre de este año o más tardar hacia el tercer trimestre. Pero depende de los tiempos que se vayan teniendo. Lo que sí es claro es que esos amparos se tienen que resolver de la misma manera que la jurisprudencia. Y bueno, el tema de los coches importados, repetimos, no es que se quieran cerrar la frontera, sino que si, por ejemplo, llegáramos a tener una importación de entre 150 a 200,000 automóviles al año, pero no 1,000,000 o 700,000 o ni 400,000 como sucedió el año pasado, ahí lo que hemos identificado es que el efecto en el mercado interno puede ser muy importante. De hecho, hay cifras que hablan que si llegáramos más o menos a esos niveles, solamente por ese motivo, el incremento de ventas en el mercado interno pudiera andar entre 250 y 300,000 unidades. Entonces, pues si ya estamos en 1,200,000 y le sumas unas 250, pues ya estás en 1,500,000. Y si en el tema de financiamiento llegamos a tener una penetración del 80, el 85%, pues ahí hay otras 200,000. Si la economía crece a una mayor velocidad, pues yo creo que no estamos tan lejos de que en un mediano plazo sí podamos llegar a nuestro potencial, que eso es lo más importante a lo que tenemos que aspirar. Muchas gracias. Continuamos con la penúltima pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. Lilia González, del periódico El Economista. Para don Óscar Albín, ¿cuál es el comercio o la cifra que asciende sobre refacciones usadas? Si tiene en cuánto asciende su comercio.
Para don Eduardo, ¿qué ha pasado con la NOM de condiciones físico-mecánicas? Se hablaba de una segunda ronda para mejorar justamente esto y los famosos verificentros que se iban a instalar en la frontera. Y para don Guillermo, el tema de financiamiento. Al parecer, pues este año no va a haber gasto para incentivos en el sector, para incentivar la compra de vehículos. ¿Qué va a pasar con el financiamiento? Gracias. Gracias por las preguntas. En primer lugar, en tema de refacciones usadas, de desmantelamiento, he de comentar que existe una fracción arancelaria todavía vigente desde hace 40 años para la importación de automóviles usados para el desmantelamiento y venta de refacciones usadas. Esta fracción arancelaria nació, o este mercado nació en los años 70, cuando se tenía la importación de autos usados exclusivamente a la frontera y se requerían de autopartes para poderle abastecer de refacciones a esa franja fronteriza y a esos automóviles fronterizos que se llamaban. ¿Cuánto asciende esa cantidad de importación de autos para ser desmantelados? A 40,000 el día de hoy. Entonces, definitivamente sí es una cantidad importante. 40,000 vehículos se importan año con año para ser desmantelados en diferentes deshuesaderos de la República Mexicana para comercializar refacciones. Creemos que es un mercado de 500 a 1,000 millones de dólares de refacciones usadas, remanufacturadas en el país el día de hoy. Gracias. Efectivamente, los trabajos para la elaboración de la norma de condiciones físico-mecánicas y de seguridad en autos en circulación, que aplicará a todo el parque vehicular nacional, incluyendo, por supuesto, a las importaciones, sigue su curso. Fue publicada en COFEMER, ustedes la pueden ver en la página de COFEMER, sigue su curso, será publicada, está en consulta pública en COFEMER, sigue su curso, será publicada en Diario Oficial en los próximos días. Fue publicada el 28 de noviembre del 2014 en COFEMER, 28 de noviembre de 2014, y será publicada en Diario Oficial en los próximos días. Entonces, efectivamente sigue su curso y por supuesto, estamos nosotros trabajando ahí muy de la mano con la autoridad. Muchas gracias. En relación al tema del financiamiento, es también uno de los grandes temas que tenemos en el asunto del mercado interno. Les decía yo que cerramos el año más o menos en alrededor del 60% de las unidades que se vendieron fueron financiadas. El año anterior fue el 50%, o sea que crecimos 10 puntos. Efectivamente, la disponibilidad de recursos de manera directa por parte del gobierno no va a ser sencilla, pero vamos a seguir insistiendo en esos esquemas de subastas, de garantías que se han venido ya haciendo en varias ocasiones con Nacional Financiera. Por otro lado, las financieras de las marcas están cada vez participando de manera más proactiva en el sector y creemos que ya trae una dinámica propia el tema del financiamiento. Si a eso le sumamos que también ya empezamos a identificar a algunos bancos comerciales que están interesados en el financiamiento automotriz, porque además es un financiamiento que se puede otorgar de manera sencilla, hay recursos en el sistema para hacerlo y la cartera vencida es bastante baja, la garantía está ahí, y si no fácilmente disponible, si con los cambios en la reforma financiera que se realizaron, se agilizan algunos de los temas para recuperar la garantía. Entonces nosotros pensamos que esa parte inercial que trae el financiamiento, aunado a más alternativas y productos
y a mayor innovación, ese tema debe de ir creciendo, pero nuestra meta todavía está lejos de llegar. Sí estábamos en el 45, 50, ya estamos en el 60 y ojalá esto pueda seguir creciendo los próximos años. Vamos a la última pregunta. Por aquí. Gracias. Buenos días, Miguel Ángel Silva de Automotores. Guillermo, Miguel, en razón del volumen de vehículos que se han importado y el valor que ustedes le están dando, ¿tenemos ya un estimado aproximado de cuánto representa en salida de divisas esa importación de vehículos usados? Esa es una pregunta. Y la siguiente pregunta para Eduardo. Eduardo, ¿qué se ha hecho a través de la CONAGO con los gobernadores de los estados fronterizos para que se logren alianzas precisamente para cuidar esa importación inadecuada para el mercado mexicano? Gracias. Bueno, empiezo con la última pregunta, si te parece, Memo. Como sabes, nosotros hemos venido conversando con los distintos gobernadores acerca de este delicado tema. Lo estamos haciendo tanto a través de la propia CONAGO como a través de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Nosotros hemos urgido, como lo decía Memo, no solamente a los partidos políticos, sino también a sus representantes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, a ver este tema de una manera distinta. En la Comisión Especial para la Industria Automotriz, que preside el diputado Salvador Romero, hemos hecho un posicionamiento muy claro en el rechazo a las medidas que pudieran permitir la importación de esta basura vehicular. En el Senado de la República también hemos hecho nuestros pronunciamientos por el daño que ha hecho y que aquí ha quedado perfectamente documentado y planteado. Me parece que a través de la CONAGO, a través de los ejecutivos de los diferentes estados que hoy son destinos importantes de estas importaciones, hemos cerrado filas. Tenemos que también reconocer ese trabajo que estamos haciendo con el propio legislativo. Sí, bueno, en relación a la cifra, tenerla exacta resulta complicado, pero solamente si hacemos una cuenta sencilla de que han entrado 7.5 millones de automóviles y sacamos un promedio conservador de alrededor de 20,000 pesos por unidad que se compran los deshuesaderos y en las subastas y en todo esto, pues estábamos hablando como de 150,000 millones de pesos, que al tipo de cambio de hoy, pues es una cantidad no depreciable de alrededor de 10,000 millones de dólares. Y eso que no incorporarías refacciones, autopartes y otras cosas adicionales que le tienen que ir poniendo al automóvil. O sea que la cifra es una cifra muy, muy elevada. Gracias, tocayo, muy buena pregunta. Mira, ahorita comentaba de que por cada 10 vehículos pesados nuevos que se venden, entran 6 más de Estados Unidos. Primero te digo el impacto que tiene en generación de empleos. Usualmente nosotros decimos que por cada vehículo pesado que se produce en México, se mantiene o se genera un empleo. O sea que el potencial, y comentamos que entraron en el 2014 18,000 vehículos pesados. El potencial en generación de empleos tan solo es de 18,000 empleos, entre empleos directos e indirectos. Y te voy a una cifra muy amplia, porque no te puedo decir exactamente cuánto es lo que cuestan los vehículos que se están importando, pero te voy a decir lo que representaría en el mercado interno. Si son 18,000 vehículos pesados los que están entrando, estaríamos hablando entre 1,000 y 2,000 millones de dólares. Ya sé que es un rango muy amplio, pero es un aproximado de lo que se estaría dejando de producir en el país. Por eso, y vuelvo, el gran reto sigue siendo el mercado interno, porque iba a traer empleos y obviamente iba a
a mejorar la competitividad del transportista, reducir emisiones, incrementar la seguridad vial y los beneficios son enormes.